Hola, ¿cómo están? Espero que todos y todas estén muy bien dentro de todo el problema que estamos viviendo, no solamente en nuestra ciudad, en nuestro país, sino en todo el planeta. Así que hay que seguir adelante nomás y de a poco va a ir pasando hasta que va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar de nuevo. Bueno, hoy día vamos a hacer un repaso de la unidad que ya estamos viendo, la unidad 1, que es la materia. Hoy día, la última unidad guía que les pasé, la guía número 3, era método de separación de mezclas. Hoy día vamos a hablar de eso, pero también vamos a hacer un repaso de lo que vimos anteriormente, como para ir recordando y para llegar a la parte final. Recuerden que la próxima semana vamos a empezar en una plataforma distinta, Classroom, y vamos a tener mucha más interactividad ahí. ¿Ya? Bueno, esto ya lo habíamos conversado, pero voy a ir rápidamente para hacer un pequeño recuento y repaso de todo. ¿Ya? Lo que nosotros vimos fuera la materia. ¿Ya? La materia, recuerden que es todo lo que nos rodea, todo está formado por materia. El aire está formado también por materia. Siempre preguntan, ¿y el fuego? No, la luz, eso es energía. ¿Ya? Eso no se puede, no es materia, porque la materia tiene masa, ¿ya? Y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen. Esas son dos características muy importantes generales de la materia. La masa, dice acá, la masa, vamos a aquí, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Ya? Se utiliza el kilogramo para medirlo, ¿no es cierto?, para la unidad de medida, y se mide con un instrumento que se llama balanza. El volumen que es este que está aquí, ay, disculpen, el pulso, es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿ya? El espacio, por eso un objeto es muy voluminoso, se ocupa mucho espacio, por lo tanto tiene más volumen. Se utiliza el litro o el mililitro, ¿ya? Incluso en los refrigeradores dice volumen, no sé, 30 litros, porque es lo que hay adentro, lo que cabe adentro, es el espacio que está adentro, ¿ya? Para medir el volumen de un líquido se puede hacer de forma, digamos, se puede hacer directamente con un material, con una probeta graduada, por ejemplo, ¿no?, con algún objeto graduado, y también se puede hacer en forma indirectamente en una probeta también, colocando adentro con agua, y lo que sube es el volumen del objeto. La, eh, bueno, eso ya está repetido, ya lo vimos allá recién. La materia se clasifica de dos tipos: sustancias puras, ¿no es cierto?, eh, que son los elementos, son las sustancias puras, y las mezclas. Esas son las dos clasificaciones. Vamos a ver primero las sustancias puras. Las sustancias puras pueden ser elementos compuestos. Los elementos son los que están formados por una misma clase de materia. Los elementos los encontramos en la tabla periódica de los elementos químicos y están formados por un solo tipo de átomos. ¿Ya? El ejemplo de elementos químicos es el carbono. Aquí está el nombre: carbono, que es la C, el helio, que es He, el oxígeno, que es O2, y el nitrógeno, N2. ¿Ya? Ahora aquí puse ejemplos, pero también es, por ejemplo, el oro. El oro es un elemento químico cuyo símbolo es, ahí, se lo voy a tratar de escribir ahí, es AU. Entonces uno dice, ¿por qué AU? Si, por ejemplo, oxígeno O, de oxígeno O, nitrógeno Na, porque en algunos elementos químicos el símbolo está sacado del nombre en latín. Por ejemplo,
oro en latín es aurum, por eso que es AU. La plata, el símbolo es AG, ¿ya? Y viene de argentum, en latín, ¿ya? Ahora, el compuesto es una sustancia que está formada por estos elementos químicos. Se combinan los elementos y forman los compuestos, pero en proporciones fijas. Por ejemplo, H2O. ¿Qué significa eso? Que el agua, que es H2O, que es esta molécula que está aquí, ¿ya? El agua tiene dos átomos de hidrógeno, ahí, dos átomos de hidrógeno, y uno de oxígeno. El metano, el CH4, tiene 4 átomos de hidrógeno y uno de carbono. El hidróxido de calcio tiene un átomo de calcio y 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno, porque el 2 que está aquí afuera es para los 2 que están en el paréntesis. ¿Ya? Bueno, eso no es necesario que lo aprendan. Yo solamente, después más adelante, cuando veamos más adelante química y ustedes cuando tengan la asignatura ya en enseñanza media, ahí van a ver estos compuestos. Yo les estoy dando una explicación para que más o menos el que quiera saber por qué se escriben así o por qué se llaman así. ¿Ya? Ahora, las mezclas, que es otra sustancia, digamos, ¿no es cierto? Las mezclas es la combinación de dos o más sustancias y puede haber de cualquier tamaño, digamos. Por ejemplo, una mezcla puede ser agua con azúcar, pueden ser 3 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas, no importa. Las mezclas. Ahora, las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Si son homogéneas es porque no se distingue a simple vista. ¿Ya? Por ejemplo, como dice acá en esta, agua con azúcar. Agua con azúcar es una mezcla homogénea porque en el agua transparente yo no distingo qué es lo que hay adentro, si hay algo disuelto, no se distinguen los componentes. En cambio, si yo al agua le echo arena, como en este caso que está aquí, arena, ¿ya? Arena de la playa me refiero, ¿ya? Arena, entonces la arena se va a ir al fondo, entonces hay una mezcla heterogénea porque yo distingo los componentes, eso lo vimos la otra vez. El aceite con el agua también es una mezcla heterogénea porque se pueden distinguir las fases. O sea, se distingue el aceite flotando en el agua. ¿Ya lo vimos de eso? Ahora, la materia se clasifica de la siguiente manera. Se clasifica en sustancias puras y mezclas. ¿Ya? Y se separan físicamente. Yo puedo separar las sustancias, las mezclas cuando están formadas por sustancias puras. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Elementos, el oxígeno, el hierro, el hidrógeno. ¿Ya? Los compuestos, el agua, la sal de mesa, el amoníaco, todos esos son compuestos. ¿Ya? El agua es H2O, el sal de mesa NaCl, el amoníaco NH3. ¿Ya? Y esos se forman a través de los elementos, a través de reacciones químicas, forman los compuestos y se pueden separar a través de reacciones químicas. Y las mezclas son heterogéneas y homogéneas. Las homogéneas son las que no se distinguen. Los componentes, por ejemplo, salen agua, las aleaciones son mezclas de metales. ¿Ya? Y el enjuague bucal, por ejemplo, es una mezcla homogénea. Y las mezclas heterogéneas, bueno, hay un ejemplo como una pizza, por ejemplo, un aderezo, ¿ya? La basura sólida, por ejemplo, también puede, el agua con arena, como decía recién, el agua con aceite. Esas son mezclas heterogéneas. Bueno, ahora las mezclas, y aquí viene lo que iba en la guía, que algunos han hecho, otros no han hecho, por lo tanto, esto va a servir para los que ya la hicieron, van a comprobar si lo que contestaron cuando revisemos la guía más adelante está bien o no. Vamos a ir más o menos rápido porque dice, ahora las mezclas, como no han formado un compuesto, sino que solamente es una mezcla con cantidades distintas, estas mezclas se pueden separar, ¿ya? Se pueden separar, dice. En la cotidianeidad se puede observar una gran cantidad de eventos relacionados con la técnica de separación. Por ejemplo, cuando preparamos un café, utilizamos papel de filtro o un colador de tela para separar los granos de café del líquido. La bolsita de té, por ejemplo, también. ¿Se fijan? También cuando preparamos pasta o espaguetis y utilizamos un colador, ahí también estamos separando
la mezcla de agua con los fideos, ¿ya? Igualmente, al preparar algunos jugos de fruta, los colamos para separar la pulpa del zumo. Cuando hacemos fruta natural y la ponemos en la juguera, y después para los pedacitos más grandes que quedan, nosotros los pasamos por un colador y separamos, ¿no es cierto? Estas técnicas nos permiten separar mezclas, ya sean homogéneas o heterogéneas. Los procedimientos mecánicos se emplean para separar mezclas heterogéneas y los procedimientos físicos para mezclas homogéneas. Y aquí vamos a ver procedimientos mecánicos. Yo les envié la guía, pero para que ustedes vayan ahora a comparar. La filtración. Este procedimiento es uno de los más empleados en la cotidianidad debido a su practicidad. ¿En qué consiste? En hacer pasar a través de un papel filtro una mezcla formada por un sólido y de un líquido, y queda retenido en el papel del filtro la parte sólida y el líquido es recogido en otro recipiente. Cuando filtran café, por ejemplo, si ustedes tienen una mezcla de agua con arena, la revuelven y después la pasan por el papel filtro, ¿qué va a quedar acá en el papel filtro? ¿Qué va a quedar? Ahí va a quedar la arena y va a pasar hacia abajo el agüita pura. Ese es un procedimiento mecánico, ¿no es cierto? La filtración. La decantación también. Dice, consiste en separar dos líquidos inmiscibles. ¿Qué significa invisible? Que no se pueden juntar, ¿ya? Por ejemplo, ahí donde se ve acá, ¿no es cierto? Que no se junta ahí el agua con el aceite, ¿ya? Dice decir que no son solubles, o en separar una mezcla formada por un sólido insoluble en un líquido. Por ejemplo, un sólido que no se disuelve, como le decía recién. Por ejemplo, la arena no se disuelve en el agua y se va al fondo. Por ejemplo, una mezcla de agua y aceite, el material más denso, el agua, cae en el fondo. Aquí está, cae en el fondo acá, ahí está el agüita ahí, ¿ya? Y mientras en el material denso el aceite permanece en la superficie, ¿ya? Entonces yo abro aquí esta llave, aquí hay una llave ahí, yo la abro y cae el agua para abajo, ahí primero ahí, claro, cae para abajo, sí. Y aquí cae a este tiesto hasta que el aceite llega hasta por aquí, y cuando el aceite llega aquí, se cierra. Y entonces aquí queda el aceite, donde estaba el agua, y el agua pasó al tiesto que está abajo, ¿ya? Y cuando se hace esta decantación, por ejemplo, con algo sólido que se va al fondo, yo el tiesto le voy sacando el agüita de arriba hasta que llega, la arena queda abajo, húmeda, y después yo la pongo al sol, se evapora el agua y queda la arena de nuevo como estaba antes, ¿ya? Ahora, también otra forma de separación de mezclas es la imantación, que consiste en separar eh, mezclas constituidas por un material magnético, o sea que es atraído por un imán, y otro material que no es magnético. Para lograr se utiliza un imán, ejemplo, y ahí está, arena con limadura de hierro, y queda la limadura de hierro en la arena. Ustedes con un imán pueden tomar un poco de tierra, lo ponen en un papel y por debajo le pasan, por debajo del papel pasan el imán y van a ver que empieza a separar partículas de hierro que están ahí en la tierra, ¿ya? El tamizado también es un método de separación de mezclas, método físico, que consiste en pasar por una red, malla o tamiz los componentes de una mezcla, consiguiéndose su separación. Por ejemplo, en la construcción, para separar arena de las piedras, se utiliza el tamiz. También, por ejemplo, cuando la mamá, la abuelita, ustedes o su papá va a preparar un queque, por ejemplo, y la harina tiene unos grúmulos, unos pedacitos más gruesos, lo pasan por el tamiz para que pase bien finita la harina, ¿no es cierto? Y no después aparezcan estos grumos en lo que van a hacer, con el queque en este caso, ¿ya? Se utiliza también, por ejemplo, para separar en las winchas transportadoras cuando va la fruta, hacen hoyitos más grandes, hoyitos más chicos, entonces la fruta va pasando, la más grande eh, va pasando, va cayendo las más chicas, después los hoyitos se van agrandando y van pasando hasta que caen las más grandes después. ¿Se fijan? También es una especie de tamizado. La centrifugación también es un método de separación, pero un poquito ya más
más complicado, más complejo, porque ya se necesita una máquina. Ya se basa en la separación de mezclas por la diferencia de densidades que los componentes presentan. Para ello se emplea un aparato llamado centrífuga que efectúa movimientos circulatorios, logrando que los materiales más densos se sitúen en el fondo, porque el tubo, al dar vuelta el tubo, se va hacia el fondo del tubo de ensayo. Un ejemplo sería la lavadora, ya que actúa como una centrífuga, separando el agua de la ropa. También para hacer los análisis de sangre también se utiliza la centrífuga para que los componentes de la sangre se vayan hacia el fondo y poder trabajar con ellos, y quede el plasma, que es un poquito más transparente, un poco más arriba, en el tubito. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en esta centrífuga, si hacemos el análisis, las partes más gruesas de la sangre se van al fondo acá y el plasma queda un poco más arriba. ¿Ya? Eso es la centrifugación. Ahora, los procedimientos físicos, ya, los otros eran mecánicos, los físicos, los que ocurren en mezclas homogéneas. La destilación, por ejemplo, consiste en separar una mezcla de dos líquidos que presentan diferentes puntos de ebullición, los cuales luego se condensan al pasar de una tubería fría. ¿Ya? Este es un sistema súper complejo. ¿Ya? Ahí lo voy a explicar. El líquido es volátil, más volátil, es decir, el que posee menor punto de ebullición se evapora y separa primero. La destilación puede ser simple o fraccionada. Un ejemplo es la destilación del vino para obtener bebidas alcohólicas, como brandy o el coñac. Por ejemplo, aquí está toda la sustancia, está aquí en este, y se calienta. Y al calentarse, lo que se empieza, porque las sustancias no todas se evaporan a la misma temperatura. El agua se evapora a los 100 grados, hay una que se evapora antes, a los 75 grados más o menos se evapora el alcohol. Entonces, si yo tengo agua con alcohol, empieza a los 75 grados, empieza ya el alcohol a salir por este tubo. Y se viene como vapor por acá. ¿Se fijan? Y empieza a caer aquí y y el agua queda acá abajo, porque a los 100 grados recién el agua empieza a formarse vapor. Y entonces aquí se separa y cuando ya llega a 100 grados se deja de calentar y todo el alcohol empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y llega aquí y yo puedo, y aquí ya se llama refrigerante, esta parte que está aquí, se llama refrigerante porque aquí en este que está acá, aquí, el gas se convierte en líquido y cae, ¿no es cierto?, por este tubo hacia abajo. ¿Ya? Entonces tiene que ver con la evaporación de las sustancias líquidas, que depende como algunas se evaporan, van evaporando primero, van pasando acá y se llama fraccionada cuando son varios varios líquidos que están ahí. Entonces primero se evapora uno, después el otro y así. ¿Ya? Es un procedimiento que se utiliza, como dice acá, para la obtención de los licores. Es la forma de hacerlo. ¿Ya? Otro es, perdón, puse dos veces lo mismo. La evaporación, en este método se utiliza el mechero que está aquí, ¿no es cierto?, el fuego ahí del mechero, y separa un sólido disuelto en un líquido. Por ejemplo, como dice aquí, una disolución de agua salada se lleva al calentamiento sin tapar el recipiente y se deja evaporar todo el agua y así queda el sólido. Y ahí, se fijan, vapor de agua, cápsula de porcelana, cloruro de sodio, que es la sal. El cloruro de sodio es la sal común, que nosotros le llamamos, la que compramos en el negocio, ¿no es cierto?, y que le llamamos la comida. ¿Ya? Ahora, si ustedes, por ejemplo, en una olla echan agua con sal y prenden la olla, le ponen el fuego, van a ver que el agua se empieza a evaporar, 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 y al fondo va a quedar una pequeña capita blanca, un polvito blanco. Ese es la sal. Y el agua se evaporó. ¿Se fijan? Bueno, la cristalización es un procedimiento que se utiliza para purificar sustancias sólidas. Esto se logra disolviendo el sólido en un solvente caliente. ¿Ya? O sea, el líquido está caliente y se lanza el sólido, ¿no es cierto? El sólido que pretendemos cristalizar debe ser soluble en caliente e insoluble en frío.
sea, se disuelve cuando está caliente y cuando se enfría, ¿no es cierto?, se pone sólido. Luego se filtra para eliminar la impureza presente y se deja reposar y enfriar lentamente, con lo que se forman los cristales. Este tipo de procedimientos se utilizan mucho en la industria farmacéutica, o sea, para hacer los medicamentos, ¿no es cierto?, que se venden en las farmacias. Bueno, aquí ahí está la guía que va muy rapidito, para que ustedes van a tener el video para que vayan comparando. Dice, la decantación consiste en separar sólidos y líquidos por sedimentación del sólido. Claro, porque el sólido se va al fondo, sedimenta, se va al fondo. ¿Ya? La número 2 dice, si tiene aceite y alcohol, agua, arena y gelatina en polvo para preparar una mezcla que puede ser separada por medio del filtro en un embudo, ya son alcohol y arena, porque el alcohol pasaría y la arena queda en el papel filtro. ¿Ya? Eso siempre en la filtración tiene que haber un líquido con un sólido que no se disuelve en el agua, porque si es azúcar o sal no sirve para la filtración. La filtración no se puede hacer ahí, porque pasarían los dos componentes hacia abajo. En cambio, cuando es arena, ¿ya? U otra sustancia que no se disuelva, esa va a quedar en el papel filtro y el agua va a pasar hacia abajo. Bueno, dice, la destilación es una técnica de separación de soluciones que se basa en la diferencia en los puntos de ebullición de los componentes. Si se tiene una solución conformada por los líquidos 1, 2 y 3, ahí está, como se muestra en el cuadro, y se destila, aquí estamos acá, el orden que se destilan es, primero, se empieza a evaporar el que tiene menos punto de ebullición, porque va a evaporar antes. Y en este caso sería, ¿no es cierto?, el número 2, que es 50 grados Celsius. Después sería el 3, que es a 90 grados se empieza a evaporar, el 3 acá. Y después, al final, el 1, porque el 1 se evapora a los 180 grados, tendría que subir la temperatura a 180 y recién ahí ese líquido va a evaporar. ¿Ya? Dice Juan, la número 4. Juan desea separar los componentes de una mezcla sólida utilizando la técnica del tamizado. Para esto, el tamizado es cuando se pasa por una rejilla, ¿no es cierto? Y van pasando las partículas más pequeñas y las otras quedan atrapadas ahí. Juan debe tener en cuenta que el tamaño de las partículas, los pesos moleculares, los puntos de fusión, los puntos de ebullición, no, es la primera porque es el tamaño de las partículas, porque las más pequeñas pasan, las grandes quedan atrapadas. En un recipiente se tiene una mezcla de aceite y éter, los cuales se caracterizan por ser no miscibles, o sea, no se mezclan, no se juntan, ¿ya? El método más adecuado para esta separación es la destilación, porque los dos son líquidos, ¿ya? No, los dos son líquidos. La destilación, pero en algunos casos también puede ser la decantación en algunos casos, ¿ya? Va a depender, por ejemplo, del tipo de aceite, pero también la destilación funciona acá, ¿ya? Porque el aceite tiene un punto de presión más alto. En un recipiente se encuentran mezclados agua y azufre. Para separar los componentes de esta mezcla, el método más adecuado sería agua y azufre, ¿ya? No se separan, por lo tanto sería la filtración, ¿ya? En la pregunta 7 y 8 hay algunos alumnos que me han preguntado que la 7 y 8 dice, de acuerdo con el diagrama, una función del condensador es, pero se refiere al diagrama anterior, porque en el diagrama anterior, aquí dice las preguntas 7 y 8, o sea, estas dos que están acá, se responden con este diagrama, ¿ya? Dice, de acuerdo, la función del condensador es servir como medio de conversión química del vapor de agua al de líquida. ¿Se fijan cuando le explicaba recién? Que va aquí, sale, aquí se evapora y va como vapor y al llegar al condensador se transforma en líquido y cae líquido a este matraz que está acá. Ya, esa es la función. En el proceso de destilación, del agua dice, puede afirmarse que hay un cambio químico en la separación de la impureza, la composición química del agua como líquido impuro es la misma que da claro, porque el agua de mar, el agua que uno bebe, el agua en el río, toda el agua es la misma, químicamente es la misma, H2O. Lo que lo hace distinta son los componentes, por así decir, que la acompañan, ¿ya? En el caso del agua de mar, la sal, ¿ya? Ahora, esta última pregunta había que ver
cómo, con qué se separarían las preguntas que están acá. Dice, ¿cómo separaría una mezcla de arena y piedra? Arena y piedra tendría que ser un colador o tamiz, el tamizado, tamiz, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo separaría una mezcla de alcohol y agua? Alcohol y agua a través de un destilado. ¿Cómo separaría la sal del agua de mar? A través de evaporarlo, que ya lo conversamos recién. ¿Ya? ¿Cómo separaría el aceite del agua? ¿No es cierto? Lo que también lo vimos al principio en un embudo de decantación. ¿Cómo separaría una mezcla de azufre y limadura de hierro con un imán? ¿Te fijas? Tendría que haber visto lo anterior y lo podrían responder muy bien. Bueno, llegamos al final. Gracias por haber escuchado hasta el final este video. Tal vez un poquito aburrido a lo mejor, no sé. ¿Ya? Recuerden que para cualquier consulta, muchos de ustedes ya saben mi correo, profesorfernandoraya@gmail. Yo el día miércoles eh, estoy, eh, si ustedes quieren consultar cualquier cosa en esa hora yo los puedo atender, pero en realidad los puedo atender durante la semana. Yo si veo que llega el correo lo atiendo inmediatamente. Y les repito, de la próxima semana más o menos, ya a fin de la próxima semana vamos a poder contactarnos a través de un medio más interactivo. Gracias por la atención y que estén muy bien, cuídense mucho, si salen, lávense las manos apenas lleguen, usen mascarilla, ¿ya? Todos esos cuidados que hay que tener para no contagiarse. Que pasen bien. Chao.